muy buenas. ¿Cómo están? Ya antes di una bienvenida a los que nos ven por Facebook. Ahora me toca darles una bienvenida a los que ustedes que están acá. Quiero pedirles algo distinto. Quiero que se ponga un momento de pie, por favor. Póngase de pie, póngase de pie. Y quisiera que voltee a ver y diga hola. A los que tiene ahí cerca, diga hola. Hola, haga un esfuerzo por voltearse, diga, mira, qué bueno. Te veo con mascarilla, pero te veo bien. Dígale, te veo bien, te ves bien. Y desde acá, para donde ustedes están también, hola, qué bueno verles. Estamos contentos de estar esta mañana en la casa del Señor. Acompáñeme ahí de pie a orar. ¿Le parece? Muy bien. Padre que estás en los cielos, tú que eres todo sabiduría, tú que eres todo entendimiento, pero que también eres misericordia y amor. Esta mañana aprovechamos el tiempo para específicamente en este momento pedirte que te reveles a nosotros. Y no solo hoy, sino que cada vez que abramos tu palabra podamos tener una dosis, una gota de tu revelación. Venimos a escucharla, a leerla, a discernirla. Ayúdanos a quitarnos todos los anteojos que a veces nos impiden ver el verdadero mensaje, pero a entender, Señor, que tú tienes un plan, un propósito, una misión y una gran bendición para todos nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Tome su lugar. El tema de hoy, siguiendo con nuestra serie de sendas antiguas, el tema de hoy es evidenciando fidelidad. Y es que la semana pasada hablábamos acerca de con Dios todo parte de una promesa. Y es muy corto, y quizás en la planificación de los mensajes me he equivocado en ello, pero es muy corto de dedicar un solo mensaje a las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque son el 50% del mensaje de la Biblia. ¿Sí? El 50% del mensaje de la Biblia es que nosotros conectemos que Dios tiene una promesa, y el otro 50% es cómo llegar a alcanzarla. Si usted ve la Biblia desde esa cosmovisión, usted va a querer acercarse, usted va a querer intimar con la palabra de Dios. Y eso es mi deseo. Por supuesto, muchas promesas están escondidas detrás de una historia, de un poema, de una canción, de un relato. Pero la Biblia es básicamente la palabra de Dios, en donde Él, como cuando usted le da su palabra a alguien de que va a hacer algo, esa es una promesa, y luego relata cómo lo hizo. Dios nos dio su palabra. Una vez que Adán entregó el mundo al pecado, Adán y Eva entregaron el mundo al pecado, Dios nos dio su palabra para recuperar la vida eterna. Y Él lo dijo, y cuando Él lo dijo, después Él descendió, y el resto, mis queridos hermanos, es comentario, pero hay que saber el comentario. Entonces, en ese sentido, es que la semana pasada hablábamos de que con Dios todo empieza con una promesa, y hoy queremos hablar un poquito de cuál es nuestro papel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como los que están aquí saben, y seguramente aquellos que me ven, ¿cuál es la promesa más importante y más grande de la Biblia? Es la promesa de la salvación, que redunda en la vida eterna. Eso trasciende cualquier tiempo. Eso es más grande que la promesa que Dios ha dado de darnos de comer. Eso es más grande que la promesa de cuidarnos, de guardarnos del mal, porque la vida eterna era, es y siempre será el
propósito original de Dios habernos creado. Dios hizo a Adán con la capacidad de vivir eternamente, y por eso le dijo: si comes de este árbol, morirás, ciertamente morirás, ¿verdad? Y todos sabemos la historia. Adán comió y murió, y ese es el legado de la humanidad. Nuestros cuerpos se corrompen, se van corrompiendo, aún en vida nuestros cuerpos se van corrompiendo, ¿verdad? Ya no son lo que eran antes. Y si usted corría antes y deja de correr, luego se va a dar cuenta que cuesta tomarlo, pero va a llegar un día, cuando tenga unos 118 años, que ya no mucho va a poder echarse las 42 kilómetros de la maratón, ¿verdad? Porque nuestros cuerpos se van desgastando. Pero la promesa de Dios de salvación, de vida eterna, es la más importante. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ganarnos la salvación? Bueno, hay muchas religiones que dicen, por ejemplo, se tiene que portar bien, tiene que ir a la iglesia todos los domingos, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Nosotros hemos interpretado que lo que tenemos que hacer para ser salvos es nada más recibir la invitación de Dios por medio de Jesucristo. Quiere decir, no por obras para que nadie se gloríe, sino que la demostración de gracia más grande, la demostración de gracia más importante, es que cuando éramos pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, porque por gracia sois salvos. Y esto no es de ustedes, dice la Escritura, sino es una dádiva de Dios. ¿Cómo accedemos a las promesas de Dios? No hay participación nuestra. Es que Dios tiene una escogencia, Dios te escoge, te llama, y como lo veremos, y te hace creer en Él, te convence. Porque usted no recibió a Jesús. Discúlpeme, yo no quiero poner en tela de juicio su inteligencia, pero usted no recibió a Jesús en su corazón por sus méritos, por lo pilas que usted era. Porque el pecado nos corrompe a todos. Lo recibimos porque Dios nos llamó, porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y dicho esto, no me va a bastar la vida entera. Gracias por ese apoyo que tengo de José. No me va a bastar la vida entera para agradecer a mi Señor, para bendecir al Señor de que Él me llamó, de que Él me escogió y que me reveló a su Hijo Jesucristo. Eso es lo más grande, esa es la noticia más grande. Y esto es lo que estaba en el corazón de Pedro, de Pablo, de Juan, de todos los apóstoles, que lo más grande que Dios podría haber hecho con nosotros, que tomó forma de hombre y vino a pagar el precio de darnos la vida eterna. Claro, no todo es perfecto. Y a veces en medio de nuestras circunstancias nosotros nos perdemos un poquito. Pero en esa promesa y posterior grandeza de nuestro Señor de venir y dar su vida por nosotros y luego llamarnos, yo no tengo mérito, es por gracia. Si usted está acá, si usted conoce a Jesús, usted debería de vivir de rodillas agradecido, porque hay mucha gente que aunque se lo explique, nunca lo va a entender, nunca lo va a conectar. Yo no sé en qué se basa Dios para ello. Pero el hecho de que Dios lo llamó a usted y usted cree, deje de dar las cosas por sentado, deje de ver solo sus situaciones y lo que no tiene y lo que piensa que no tiene, y empiece a vivir una vida agradecida, porque lo más grande y lo más importante de todo lo que puede existir en el universo, usted ya lo tiene: la salvación por gracia. Y esa es la promesa más grande de Dios. La pregunta de hoy es: ¿cómo llego yo a apropiarme de esa promesa? Que era lo que hablamos. Y eso es lo que yo pretendo. ¿Cuál es mi papel si soy salvo por gracia? Si Jesús me salvó por gracia, ¿cómo debo de vivir mi vida? ¿Cómo debo de vivir mi vida si soy salvo por gracia? ¿Cómo debo de enfrentar la vida? Esa es la respuesta que yo quiero intentar responder en esta mañana. Entonces, vamos al texto
estamos estudiando el capítulo 7 de Hechos. Recordará usted que este capítulo es el que narra los últimos instantes de la vida de Esteban, cómo él se convierte en el primer mártir. Y veíamos la semana pasada que cuando él lo acusan y lo llevan al momento en donde él se tiene que pronunciar si es cierto o no, él recuerda las promesas de Dios. Este es el segundo paso, pero está muy conectado con el que veíamos la semana pasada. Le invito a leer conmigo Hechos 7, versículo 4, y dice así: Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos. Este es Esteban hablando, él está haciendo una narrativa que está en Génesis capítulo 12. Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Harán. Ahí todavía estamos en el capítulo 11. Hasta después que su padre murió. Después Dios lo trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora. ¿Sabe usted que esto no es tan así? Cuando usted lee el capítulo 11, usted piensa que murió Teraj o Taré, el papá de Abraham, y hasta que murió él se fue, pero no. La Biblia le quitó la vida. Él siguió viviendo. Vivió 70 años más o menos después de que su hijo se fue. Si hace las matemáticas, va a estar, lo va a encontrar. Lo que entendemos, y esto es impactante, es que Esteban, y por eso le decía yo a usted, él era un judío que se había creado en la diáspora, porque la Biblia que leyó era la Septuaginta, no el texto hebreo. Me impresionó ese dato, no tiene nada que ver con el mensaje, pero yo pienso que es bueno que usted lo sepa, porque la Septuaginta se tradujo unos 250 años antes de Cristo, y por eso a veces vemos algunas divergencias, porque también es una Biblia interpretativa. Muy bien, versículo 5. Sin embargo, Dios no le dio ninguna herencia aquí, en la tierra de Israel, ni siquiera 1 metro cuadrado de tierra. Pero Dios sí le prometió que algún día toda la tierra les pertenecería a Abraham y a sus descendientes, aun cuando él todavía no tenía hijos. Dios también les dijo que sus descendientes vivirían en una tierra extranjera donde serían oprimidos como esclavos durante 400 años. Versículo 7. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, dijo Dios, y al final saldrán de ahí y me adorarán en este lugar. Lo que Esteban está haciendo es una interpretación de Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 15. Es lo que está narrando acá. Y entonces, lo que él muestra es lo que Dios, cómo está Dios haciendo para llevar a Abraham a confiar en promesas. Le recuerdo que él está hablando con un grupo de personas que creen que la salvación es por méritos. Me explico. En la fe de Israel del primer siglo habían 5 grupos, pero él está rodeado de 2 tipos de fes, de creencias, de sectas. Una, la secta de los saduceos. Los saduceos creían que la persona no tenía alma, y muerto el perro se acabó la rabia. Esa era la creencia de los saduceos, perdón. Es decir, a ellos tenían el tema de aquella canción de vivir la vida loca, porque todo lo que se pueda vivir se va a vivir aquí, y no hay resurrección, no hay alma, no hay nada. Mientras que los fariseos, que es el otro grupo, ellos creían en el alma como un fantasma que vivía dentro del ser, y que cuando la persona terminaba su vida física acá, esta persona se iba a uno de 3 posibles lugares. Número 1, se iba al seno de Abraham a esperar la resurrección. Los fariseos creían en la resurrección. Número 2, se iba al Sheol, una especie de purgatorio donde, ¿quiénes se iban al seno de Abraham? Solo los judíos piadosos. Es decir, para irse, según el fariseísmo, al seno de Abraham, al cielo, al paraíso, usted tenía que ser judío convertido y había tenido que haber tenido mucho mérito en su vida. Esto es importante leerlo, entenderlo y conectarlo
para entender la teología del Nuevo Testamento. Entonces, esta gente creía que si era judío y había hecho muchísimo mérito, es decir, especialmente dado obras de caridad, especialmente, es decir, la gente que era específicamente dadivosa, se ganaba el cielo. El segundo grupo eran los judíos que se iban al Sheol, una especie de purgatorio, como ya dije, que eran judíos de raza, pero que se habían portado mal, o bien, o no estaban seguros, y entonces a esta gente les faltaba méritos. Entonces ellos les encargaban a los sobrevivientes que oraran, que donaran. Esa creencia sigue así hasta el día de hoy. Por eso se donan bibliotecas en memoria de ABC hasta el día de hoy. Y la tercer posible lugar donde podían parar, según el fariseísmo, era el infierno, o Tártaro se conocía. ¿Y quiénes iban al Tártaro? Todos los gentiles. Todos los gentiles. Buena onda, ¿verdad? Entonces, lo que este hombre empieza a decir, y es la razón de lo que yo estoy tratando de decir, cuando él empieza a hacer un recordatorio de Abraham, siendo él probablemente o un judío inmigrante a Israel, judío que vivía en cualquier lugar del imperio, o siendo él no, él era judío, pero era inmigrante. Él está diciendo, él está hablando del mensaje de la gracia y está citando a Abraham, y hay que analizar teológicamente el versículo 6 del capítulo 15 de Génesis, que nos va a dar la respuesta de cuál es nuestro papel. Yo por eso lo he querido traer en todo este viaje. Entonces yo le invito a que me acompañe a Génesis, en donde vamos a leer desde el versículo 1 para que usted cree un poquito más de contexto. Génesis 15:1 dice así: después de estas cosas, ¿qué cosas? Abraham derrotó a un ejército con 300 personas. Él tenía 300 y pico en su ejército, y derrotaron un ejército de 5 reyes, miles y miles de soldados, no dice cuánto. Pero después de esas cosas, Abraham regresa, se encuentra con Melquisedec, y le da sus diezmos. Y usted sabe, eso es el capítulo 14. Después de estas cosas, dice la Biblia, vino inmediatamente de eso que pasó. Por eso dice así, porque es cronológico. Vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Yo solo quiero resaltar que en hebreo el verbo temer no está en presente, sino está en futuro. Le está diciendo: no temerás, no temerás, Abraham, yo voy a estar contigo en todo lo que tengas que enfrentar, no temerás, tú tranquilo. ¿Qué estoy tratando de decir? Estoy tratando de decir que desde el capítulo 11 de Génesis y el capítulo 12, 13 y 14 de Génesis, Dios ha tenido una escuela con Abraham. Dios ha tenido una proyección, le ha ido educando sobre quién es Dios, sobre la fidelidad de Dios. Le ha pedido que se salga de su tierra, de su parentela. Es difícil a veces con el tema de la familia, ¿verdad? Pero le ha pedido que escoja a Dios primero. Le ha pedido que escoja a Dios primero. Le ha expuesto, se ha tenido que enfrentar a su sobrino, que fue lo único que él trató, pero no, se ha enfrentado a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y todo, absolutamente todo, ha sido una escuela. Y es que tu vida, mi querido hermano, es una escuela. Aunque tú no lo veas, estás en una escuela para aprender a vivir. ¿Cómo vas a vivir? Valga la redundancia, la vida eterna. No somos de este mundo. Estamos aquí para aprender cómo vamos a vivir en la vida eterna. Por eso tenemos que pasar las pruebas. Por eso tenemos que pasar las tribulaciones de este mundo. Porque estamos aprendiendo cómo será la vida eterna cuando nosotros tengamos, sin la corrupción del pecado, ya un entendimiento de la plena confianza en el Señor. Pero es importante formar el carácter acá. Es importante formar el ñeque espiritual. Es importante formar el músculo espiritual aquí en la tierra. Y Abraham ha pasado por una escuela, ha pasado por un proceso, pero ha hecho una cosa. En ese momento, y Dios sabe que él va a temer, Abraham sigue siendo hombre. No
pida a usted perfección de absolutamente ningún hombre. El único perfecto es Dios. Y entonces Abraham ha pasado un proceso, y es un proceso de educación, es un proceso de formación, muy similarmente al que usted se expone todos los días. Por eso es importante ver la vida así. Es un proceso de formación, es un proceso de educación. Dios no se ha olvidado de usted, Dios no está peleado con usted. Usted simple y sencillamente está en un proceso, y lo que usted tiene que hacer es fortalecerse, seguir confiando en las promesas de Dios. Y ya le voy a decir al final ¿qué con eso? Y ahí está Abraham, y ya se fue a la guerra, y se fue a la guerra y regresó victorioso de la guerra, y su vida es interesante. Y han pasado algunos años desde que Dios lo llamó, cuando llega al versículo 15, y por eso le dice: no temerás, yo te voy a proteger, tu recompensa, lo que tengo para ti es grande. Y yo quiero transmitirle eso a usted esta mañana, usted que me está sintonizando, usted que está aquí sentado. No hemos de enfrentar la vida con temor. La recompensa será grande. La recompensa es la vida eterna. La recompensa es la vida eterna. Pero no me voy tan hasta allá. La recompensa es grande. Dios tiene buenas cosas preparadas para sus hijos. Dios tiene buenas cosas preparadas para usted. No enfrente su vida con temor. No la enfrente con temor. Ninguna clase de temor, ni siquiera la ira, que está relacionada con el temor. No enfrente la vida, no temerás. Querido hermano, estamos en una escuela, pero también nosotros nos equivocamos, y en este mundo toca pagar las consecuencias de nuestras equivocaciones. Pero no temerás, no temerás, no te achaques el pasado, no temerás, no te achaques lo que pasó está atrás. Solo puedes proyectarte hacia la meta. Es como Dios trabaja, es como Dios opera, es lo que está hablando con Abraham, y por eso le dice: tu recompensa será grande. Y respondió Abraham: Señor Dios, le dijo, ¿qué me has de dar, siendo así que yo ando solo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? No dice mayordomo, en hebreo dice el hijo de mi casa, dice, pero lo traduce mayordomo para que pensemos que no es el descendiente, para que entendamos que él no es entendiente. Pero en hebreo dice el hijo de mi casa, es de Damasco, Eliezer. Y también dijo Abraham: he aquí no me has dado simiente, y aquí que el hijo de mi casa me hereda. Hay dos formas de ver esta porción. Número uno, Abraham está reclamando, está bravo, está desilusionado, porque ¿de qué le sirve todo lo que Dios le ha prometido o lo ha bendecido hasta ese momento si no tiene con quién compartirlo? Esa es una forma, y esa ha sido la forma tradicional como yo siempre lo vi. Pero hay otra forma, y la forma la otra forma como se puede leer este pasaje es que Abraham no está reclamando. Él simple y sencillamente sabe que Dios lo escogió a él para ser el modelo de salvación. Y él quiere saber cómo Dios lo va a hacer. Me inclino a pensar por esta segunda forma, por cómo está construido el versículo en el hebreo. Él no está reclamando, él está queriendo saber cómo Dios va a hacer para llevar la salvación al mundo. Versículo 4. Y entonces la palabra del Señor vino a él, Abraham, diciendo: no te va a heredar hablando de Eliezer, no tengas pena, sino que va a ser un hijo de tus entrañas. Él te va a heredar. Y es importante que usted siga esta secuencia. Y entonces Dios lo sacó afuera. Esto está muy conectado con el versículo 4. Dios lo sacó afuera y le dijo: mira ahora los cielos. ¿Por qué Dios lo llevó a ver los cielos? ¿Sabe por qué? Porque seguramente Abraham, que vivía en una cultura idólatra, alguien le había dicho: vimos las estrellas, y las estrellas dicen que no vas a tener hijos. No vivimos en la cultura ideal. Nuestra cultura está muy tildada o muy llena de hechicería, de falsas suposiciones. Aún en la iglesia tenemos cosas como cruz, 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 que se vaya al diablo y venga Jesús.
Hermano, tenga cuidado con eso. Uy, la sangre de Cristo, dice, pero no lo está diciendo en fe, lo está diciendo como un amuleto. Tenemos que tener cuidado de que no permitir que la cultura de afuera, que es fatalista y que quiere depender de decir un dicho, de hacer algo. No, hermano, nosotros nos vamos a parar en que Dios dijo su palabra y que Dios es fiel para siempre, que su fidelidad es eterna y lo que Dios dijo en usted o de mí lo va a cumplir. No hay de otra. Dios lo va a cumplir porque es lo que Él hace. Él cumple su palabra. Hay que orar, por supuesto. ¿Le estoy faltando el respeto a la sangre de Cristo? No, para nada. Para nada. Yo entiendo que la sangre de Cristo me compró y estoy agradecido con eso, pero no lo voy a tener de amuleto. No lo voy a tener de amuleto. Yo voy a confiar en la palabra de Dios. Y aunque se vengan los vientos, se venga el mal, todo obra para bien a los que aman a Dios. Hay un bien detrás de eso. Hay un bien. O como dice el versículo originalmente, todo me lleva al bien y el bien es Dios. Y si tú tienes a Dios, si tienes una relación con Dios, querido hermano, aunque te hagan falta otras, tienes la relación más importante. Tienes lo que necesitas para vivir bien, para empezar de nuevo y para hacerla en la vida. Y entonces lo saca, mira las estrellas y dice, no, ¿sabes qué? Tu suerte no está en las estrellas. En las culturas que vivían alrededor de Abraham y toda la Biblia, especialmente todo el Nuevo Testamento, el tema del futuro lo leían en las estrellas. Y era probable que Abraham hubiera visto que sus estrellas decían hijos en el pastel, y por eso Dios lo saca. Y le dice, no, al contrario, las que te están diciendo, no, mira, no, así va a ser tu simiente. Y Abraham se ha llenado de gozo. Ya estaba con gozo, no venía reclamando. Él sabía que Dios lo había escogido. Llevaba un tiempo de entrenamiento, llevaba un tiempo de desarrollo con Dios. Venía con Dios, hablaba con Dios, le adoraba a Dios, le ofrendaba a Dios, daba sus diezmos porque estaba confiando en Dios, no confiaba en la economía. Todo eso, Génesis 12, 13, 14. Ahí estaba. Y entonces él entiende que Dios va a hacer lo que vaya a hacer. Va a salvar el mundo y Él es un pilar fundamental. ¿Cómo lo va a hacer? No importa, pero incluso como habías pensado que te iba a ir mal, no te va a ir mal, no te va a ir mal. Dios por ti, ¿quién contra ti? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Claro, nosotros vemos las circunstancias y las vemos fatalísticamente y pensamos que, pero no, hermano, Dios está contigo, Dios te ama, estás en puro training, ¿verdad? En puro entrenamiento. Y entonces llega el versículo 6. Este es el que más tiempo me quería tardar, pero usted me distrae de la prédica y me tardo más en otras cosas. Era para que se riera, ¿verdad? Yo no lo estaba culpando realmente. Perdóname si se sintió ofendido. Génesis 15, 6 dice: y creyó al Señor y se lo contó por justicia. A veces pensamos, la única obra que hay que hacer es creer. Eso nos deja este versículo. Pero la Biblia, especialmente Pablo, dice, no, Abraham no tuvo ninguna obra, fue por gracia. Entonces, la palabra clave aquí es creer, pero la traducción es incorrecta. El verbo amán o emán quiere decir enseñar. Ahora, el hebreo, discúlpeme que le hable del hebreo. A lo mejor un día usted va a pensar, este pastor cómo habla del hebreo, ¿por qué no invita al hebreo que venga a predicar? Y tal vez el hebreo sí nos hace entender los mensajes, ¿verdad? Pero el hebreo es el idioma con que se escribió la Biblia. Y el hebreo tiene una construcción de los verbos muy interesantes. Es decir, no solo tiene conjugación, que eso lo tienen todos los idiomas, sino tiene una construcción. Y la construcción del verbo amán aquí, que es enseñar, es una construcción que se llama ifil. No se preocupe si no se le queda el nombre. Eso quiere decir que es causativa. Por ejemplo, yo he enojado a mi esposa, algo que suelo hacer con mucha facilidad. Ella se enojó, por supuesto. ¿Quién la hizo enojar? Yo la hice enojar.
Entonces, eso es un causativo. Pero en el idioma hebreo, el causativo libera a la persona, sobre todo si la está explicando de parte de Dios. ¿Por qué? Porque en el hecho de yo la hice enojar, yo puedo hacer cualquier cosa para hacerla enojar, pero ella últimamente tomará la decisión de si sí enojarse o no enojarse. En castellano, en hebreo y aplicado a Dios es, si Dios la hace enojar, aunque ella no quiera, se va a enojar, porque es Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Que Abraham fue llevado a poner su confianza en Dios. Así como usted y como yo cuando recibimos a Jesús. Yo le quiero invitar a que usted recuerde el momento en que usted recibió a Jesús y póngale, tal vez no se acuerda, pero póngale esta lógica a lo que estoy tratando de decir. Número 1, ¿hay vida después de la vida? ¿Hay resurrección? ¿Habremos visto a alguien? ¿Se puede comprobar eso científicamente? No. ¿Será que verdaderamente existió un ser que tomó forma de hombre siendo Dios, el único Dios, y se permitió que lo clavaran? Hay muchas interrogantes detrás de eso. Ahora, ¿lo cree usted? Lo creo yo con toda mi alma, con todo mi ser. Yo lo creo con todo mi ser. Pero no por una base científica, no porque estuve ahí para verlo, no porque lo toqué, no porque lo palpé, sino porque Dios me convenció. Eso fue un convencimiento. Yo lo recibí a los 6 años. Hace 15, 20 años empezamos a entrar en un tema del estudio de la Biblia más profundo, y muchos abdicaron de Jesús. Muchos abdicaron de Jesús. Para mí, y esto se lo debo a mi madre, bendita sea su memoria, ella me enseñó que Jesús era lo más grande de todo, y para mí Jesús simple y sencillamente no es negociable. Él es Dios, Él es mi Rey, Él es mi Salvador. A Él le debo todo lo que yo soy, a Él le debo todo lo que yo quiero ser. Jesús es Dios, no es un mini Dios, no es un junior. Jesús es Dios, Jesús es Jehová, Jesús es el Dios completo. Jesús es Rey, Jesús es Dios. A Jesús se lo debo. ¿Por qué lo sé yo? Porque Él me convenció. Eso es lo que pasa aquí. Por si fuera poco, la palabra contar está conjugada en femenino, y voy a decir creyó, ¿verdad? Pero fue conducido a Abraham, ahí está hablando de Abraham, y fue conducido a confiar en el Señor, hablando de Abraham, y se la contó, dice en el original, no dice se lo contó. Lo que pasa es que nos traducen la Biblia y la interpretan a su modo, pero en el original dice, y se la contó. ¿Qué le contó? ¿Qué fue lo que Dios contó? Dios contó que era su fidelidad la que iba a salvar al mundo. En ese momento en donde Dios está teniendo esta relación con Abraham, lo que está haciendo Dios es que Él le da su gracia, lo llama, y eso se llama fidelidad. Y es donde Él, Dios, el Señor, dice, así es como voy a salvar al mundo, por medio de mi fidelidad. Porque dice, y se la contó por sede, justicia, es decir, salvación. Abraham fue salvo. Y lo mismo aplica para Pedro, lo mismo aplica para Moisés, David. Esa gente no se salvaron por mandamientos. Esa gente se salvó por la gracia de Dios, que fueron conducidos a creer. Porque siempre la fidelidad de Dios fue la que salvó. Dios lo contabilizó aquí. Eso es lo que la palabra creer quiere decir. Muy bien. El privilegio más grande de nuestra vida es conocer a Jesús como nuestro Salvador. Si usted está aquí y usted ha creído en Él, aunque esté inseguro, usted vive lo más grande que Dios le puede dar a alguien más. Entre paréntesis le digo,
no sea ingrato, viva agradecido. De rodillas deberíamos de vivir por la obra de Dios. Deberíamos de ser más dadores, deberíamos de ser más amorosos, deberíamos de ser más agradecidos y no estar pensando solo en lo que no tenemos. Ay, no tengo esto, ay, me hace falta esto, ay, es que me siento triste, deberíamos dejar de ser tan ensimismados y deberíamos de vivir con más alegría. ¿Quiere usted un antídoto a toda la basura que a veces vivimos dentro del corazón? Es decir, porque nos sentimos solos, tristes, enojados, abatidos, como la gran, como la pequeña, como la que usted quiera. ¿Quiere usted una ¿cómo se llama eso? Un antídoto para eso. Sea agradecido. ¿Y por qué puede ser agradecido? Bueno, empieza siendo agradecido por la silla en la que usted está. Agradézcale a Dios que tiene ropa, porque no anda en pelotita. Agradézcale a Dios que vino, que desayunó. O sea, tenemos tanto que agradecer. Tenemos mucho más que agradecer de lo que nos hace falta. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Nuestro papel es ser como Abraham, diligentes. Diligentes. Es decir, Dios se va a ir revelando poco a poco. Por eso en la pandemia yo cambié mi oración a la hora de predicar y ya no dije, Señor, háblanos. No. Yo le pido revelación a Dios para que Él me abra el coco, que a veces se va a tierra. A veces mi coco parece como la computadora hoy que estamos tratando de facilitar en Facebook y no agarraba el internet y no me tuve que subir yo y no sé qué pasó. A veces así, pero cuando Dios revela y cuando uno lo ve y uno lo va viendo, por eso, hermano, por el amor de Dios, ore más que cualquier otra cosa. Ore por revelación. Por eso Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Enséñanos a orar. Sí, empezó pidiendo que la gente pudiera conectar revelación. ¿Quién es el Padre? ¿Qué es el Padre? Revelación fue lo que empezó pidiendo. Y una vez tenemos revelación, tenemos que ser diligentes, hermanos. Sé diligente. Sé diligente con quien eres. Sé diligente en ser un buen esposo. Sé diligente en ser un buen padre. Sé diligente en ser un buen trabajador. Sé diligente sobre todo en conocer lo que las promesas de Dios dicen y cómo te debes comportar una vez que vives las promesas de Dios. Porque muchos de las consecuencias que nos atraen es porque nosotros, sí recibimos las promesas, pero no vamos a la Escritura a preguntar cómo Dios espera que vivamos, cómo Dios espera que nos comportemos. Recibimos a Cristo, está bien, recibimos aleluya, pero seguimos siendo los mismos de siempre y no hay un cambio y no hay una transformación. Perdone que se lo diga, yo estoy hablando de mí, cualquier coincidencia con usted está por demás, pero seguimos siendo y nos sentimos, y cuando en cambio deberíamos de ir a la palabra de Dios para que nos transforme y empezar a caminar y ser diligentes en caminar como Él dice, porque es como su promesa lo prometió, es como Él dijo que iba a ser. Y por eso sea diligente en ir a la Escritura, en buscar la revelación de la Escritura, pero con la misma que entiende la revelación de la Escritura, en vivir la revelación de la Escritura y no vivir por lo que siente, no vivir por lo que ve, porque hemos hablado desde ese púlpito, hemos dicho que la verdad y la realidad son dos cosas distintas. La verdad, solo podemos llamarle verdad a la palabra de Dios, no hay otra cosa. Que realidad es lo que usted ve, realidad es lo que usted percibe, pero esas no siempre son lo mismo. La verdad únicamente se le puede atribuir a la palabra de Dios. Eso es verdad. Cualquier cosa que vaya en contra de la palabra de Dios no es verdad, aunque sea real. Aunque sea real. Qué bien estoy predicando, ¿verdad, hermanos? Lástima que ya tenemos que dejarlo ahí. La mejor forma de traducir "y creyó Abraham" debe ser "y Abraham exhibió la fidelidad de Dios y Dios se la contó por justicia". La fidelidad de Dios, la fidelidad de Dios. Hermanos, yo le invito a permitir que esta forma de pensar, si le choca hoy, es que este tema es tan amplio que deberíamos de tener muchos mensajes, y seguramente yo voy a aprovechar de algo para ir metiendo de esto en los próximos mensajes que tengamos.
Si usted quiere una explicación cool a todo dar, mírese el estudio que estamos llevando de los Gálatas. De verdad, yo a veces cuando estoy grabando, el martes me tocó grabar en Chichicastenango a 9 grados centígrados y me tuve que quitar la camisa y ahí pensaba, un pensamiento me vino: ¿para qué rayos estoy pasando frío aquí si ni lo van a ver? Fíjese, el pensamiento llegó. ¿Qué les importa a los hermanos? Ni se conectan. Me llegó el pensamiento. Yo se lo comparto porque soy de carne, ¿va? Y obviamente rápido lo quitamos. Y sí estaba frío, ¿verdad? Cuando ya al final ya termino y la gente llega y vamos a cenar y nos tomamos de las manos. Ay, mi hijo, me dijo, te moriste y no te avisaron de lo frío que estaba, ¿verdad? Pero, querido hermano, si usted quiere expandir, métase al canal de YouTube, ahí lo explicamos un poquito más. Claro, son como 25 horas que nos ha llevado eso. Imagínese en 30 minutos y ya me pasé y Mau ya debe estar enojado conmigo. Entonces vamos a dejarlo acá. Son mentiras, Mau, vos sos mi chivo expiatorio. Ordene su vida a partir de la palabra de Dios, no de lo que siente, no ni siquiera de lo que piensa. A partir de la palabra de Dios, poco a poco usted va a ir viendo las victorias de Abraham, porque Dios es bueno, su fidelidad es eterna. Más que hacer un esfuerzo humano por decir, sí, ahora voy a creer, porque eso cuando no pasa se nos va. Pero si nosotros ponemos nuestra confianza en la fidelidad de Dios y nos ponemos a caminar, Dios hará. Y si Dios no hace, es más, las oraciones cuando están en la voluntad de Dios, dice la Biblia, todavía estarán ellos diciendo y yo responderé. Eso le debería llevar a pensar, ¿por qué muchas oraciones no se responden? ¿Verdad? Pero ese es el tema para otro día. Entonces, yo quiero invitarle a cerrar sus ojos un momento conmigo y vamos a tener un tiempo de meditación esta mañana. Yo, a usted que me está escuchando acá en Visión de Fe esta mañana, y a los que pudieran estar haciéndolo en sus casas o lo harán después en otro horario, yo quiero invitarles a tomarse un tiempecito, que no les interrumpa nadie, ponga el teléfono, que no lo interrumpa, y usted que está acá no se deje interrumpir de ningún pensamiento. Yo quiero que usted pueda meditar en 2 preguntas. Número 1, ¿es Dios fiel para conmigo? Usted sabe la respuesta. Si quiere, agréguele una subpregunta ahí: ¿cómo ha sido Dios fiel conmigo? El hecho que estés aquí con vida debería responder esa pregunta. Pero agrégale, ¿qué más? ¿Cómo ha sido Dios fiel contigo? ¿Cómo ha sido Dios fiel contigo? ¿Cómo ha sido Dios fiel contigo? Esa es la primera pregunta. ¿Es Dios fiel contigo? ¿Cómo? Empieza a hacer un inventario emocional, mental. Sí, pero es que yo no tengo carro y los hermanos, eso no entra acá. Sí, pero es que me hicieron eso. No, yo estoy hablando de Dios. ¿Ha sido Dios fiel contigo? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo ha sido Dios fiel contigo? Yo te voy a decir, todos mereceríamos no vivir, mereceríamos estar muertos. Dios ha sido fiel en la manera que nos da la vida. Nos da la vida. Nos da comida. Capacitó esta tierra para darnos comida. Te da la inteligencia para extraer de esta tierra tu comida, tu sostén. Eso le llamas trabajo, le llamas negocio. Te da las fuerzas para hacerlo. Te dio la inteligencia, la sabiduría para hacerlo, porque Él es fiel. Él es fiel.
Y aquí te quiero plantear la segunda pregunta. ¿Cómo puedo ser yo diligente o más diligente con Dios, con su palabra, en mi vida? ¿Cómo puedes ser más diligente? ¿Cómo harás para ser más diligente? Tu respuesta a la fidelidad de Dios debería ser la diligencia. La diligencia. ¿Cómo harás para ser más diligente en ser padre, en ser esposo, en ser cónyuge, en ser hijo, en ser trabajador, en ser productor, pero sobre todo en ser un estudiante de la Escritura? ¿Cómo harás para ser más diligente? ¿Cómo vas a aumentar tu diligencia? ¿Cuál es tu papel? Tu papel es ser diligente. La salvación ya la tienes, las promesas ya las tienes, ya lo tienes. Toca ser diligente. Yo te invito a pensar en eso por unos momentos. Y ahora quiero hacer una invitación. Si en este recinto o por medio de la transmisión de Facebook o incluso la retransmisión que se dará en YouTube, alguien nos está viendo y no has recibido a Jesús en tu corazón, tú no le has recibido a Jesús en tu corazón, yo te invito a hacer esta oración conmigo. Primero, yo te diría que si tienes el deseo de hacerlo, es que Dios te está llamando. Si sabes que te estoy hablando, es que Dios te está llamando. Sería bueno bajar la guardia. Si tú nunca recibiste a Jesús como tu Salvador, si nunca has recibido a Jesús como tu Salvador, este momento es tu momento. Y tú sabes que eres tú porque Dios te está llamando, porque Dios te está hablando, porque hay una inquietud dentro de ti que diría: yo debería hacer esa oración. La respuesta es tuya, decir no. Bueno, tal vez el llamado todavía no es tan fuerte, pero si tú lo vas a hacer esta mañana, yo te invito a hacer esta oración conmigo. Mientras los demás estamos meditando, los que ya somos salvos. Señor Jesús, yo creo que tú eres Dios en forma de hombre. Yo quiero confesar como mi Señor. Te quiero pedir perdón por todos mis pecados. Quiero pedirte que limpies mi vida, limpia mi corazón. Yo confieso que tú viniste a la tierra, tomaste forma de hombre, moriste por mí en una cruz. Todavía no tengo todos los detalles, eso no importa, pero resucitaste y quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida, en el libro de los vivos. Yo atiendo la llamada tuya esta mañana para ser tu hijo, para seguirte, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración y estás acá, por favor no te vayas sin hablar con alguien de azul, de los que están de azul allá atrás, con el distanciamiento de los uniformados. Si tú la hiciste por la vía de Facebook, llénanos un formulario que está allí. Queremos conocer de ti con el propósito de apoyarte en la vida y en la vida que has empezado. Con todos los demás, yo le invito a hacer esta oración conmigo. Señor, ayúdame a ser más diligente en todo lo que hago. Ayúdame a confiar en ti y a pelear el temor, a no temer, pelear el temor de lo que venga, a saber que estás conmigo, que me has dado un propósito. Yo me quiero tomar esa palabra, dilo conmigo. Esa palabra que le dijiste a Abraham, no temerás, yo me la tomo para mí. No temeré, a partir de hoy no temeré. Voy a enfrentar la vida sin temor. Venga lo que venga, lo voy a enfrentar sin temor. No temeré, porque tú me has salvado, tú me has rescatado, me has dado la vida eterna, me has dado algo que yo no merecía por puro amor. Yo lo he recibido y lo atesoro y lo valoro. Yo soy salvo y estoy tan agradecido por eso, Señor.
No temeré de lo que pueda pasar, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado, dice el Salmo, me harán retornar. Me devolverán a casa. Tu vara y tu cayado. El Señor, Él será quien te devuelva a sus caminos. Tu vara y tu cayado, más que aliento, te retornarán a Él, te retornarán a casa, a sus caminos. Solo ayúdame a ser diligente con mi salvación. Ayúdame a tener la diligencia necesaria para saber que he sido salvo, que me toca vivir en tu palabra sin temor, que estás conmigo, que no me vas a abandonar, que puedo trascender, que voy a cumplir el propósito que me has asignado, que voy a atender a mi llamado. Ayúdame a entender eso, ayúdame a conectarlo. Ora con todo tu corazón conmigo y dile: Señor, yo no temeré, pero seré más diligente. Si pudieras poner algunos ejemplos en qué vas a ser más diligente, te harías un gran bien. Si pudieras decir: voy a ser más diligente en esto otro, voy a ser más diligente. Señor, ayúdame a ser más diligente. Ayúdame a evidenciar en quién me llamó. En el nombre de Jesús, yo oro, Señor, por los que estamos haciendo esta oración con todo el corazón. Ayúdanos a conectar la necesidad de una transformación, de una incomodidad que viene con esa transformación. Ayúdanos a conectar eso, Señor. Ayúdanos a entender que nos amaste, no para que nos quedemos igual, sino que por tu amor vamos a poder ser transformados. Vamos a poder dar pasos de transformación para darte honra. Para que podamos decirle al mundo: es cierto, Dios sí funciona, porque yo era antes así, ahora estoy en un proceso de cambio, sin palabras, sino con mi ejemplo. En el nombre de Jesús, ayúdame a ser más diligente en todo lo que soy y lo que hago. Estás sentado ahí y nos estás viendo. Recibe una palabra del Señor en tu vida en este momento. Recibe una confirmación de parte de Dios en tu vida, de que está contigo, de que te va a sacar adelante, de que te va a apoyar en la diligencia, de que no te va a dejar, de que no te va a abandonar, de que tus circunstancias cederán ante este Dios. En el mundo tendremos aflicción. Aflicción es como que es parte de esto, pero confiemos porque el Señor ha vencido al mundo. Así que nos toca vencer, nos toca ser vencedores, nos toca transformarnos, nos toca ir de menos a más. Esa debe ser la característica que nos defina como creyentes en el Mesías Jesús. Esa debe ser la característica que nos defina. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo recibimos, Señor. Amén.